bienvenidos a este video tutorial de TLM Royal, en donde hablaremos sobre el impuesto a la renta para el año 2020 en el cierre fiscal. Consideraremos varios aspectos, entre ellos el anticipo de impuesto a la renta, las reformas al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, intereses por crédito con partes relacionadas, intereses por créditos del exterior, provisión de desahucio y jubilación patronal, impuestos diferidos, promoción, publicidad y patrocinio, eventos artísticos y culturales, donación, carrera de ciencias de la educación. Empecemos. El impuesto a la renta. El anticipo de impuesto a la renta ahora es voluntario. Vamos a ver la aplicación. El concepto de anticipo como impuesto mínimo ya no existe, ahora es voluntario. El cálculo. 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal anterior menos las retenciones y los plazos a partir del mes siguiente de la presentación del impuesto a la renta y hasta diciembre. Vamos a ver ahora las reformas al Código Orgánico de Progresividad, Comercio e Inversiones. Se califican como nuevos sectores priorizados que pueden beneficiarse de incentivos tributarios. Primero, los servicios de infraestructura hospitalaria. Inversiones que en nuevos hospitales en zonas prioritarias definidas por el sector de salud pública. No incluye remodelación ni centros médicos distintos a un hospital. Los servicios educativos, prestados por establecimientos educativos autorizados por el ente rector y además centros de capacitación y formación profesional. Comprenden educar, regular, educación especial y enseñanza de idiomas. Los servicios culturales y artísticos, acciones o actividades de naturaleza artística, creativa, patrimonial y otros del ámbito cultural. Deberán ser desarrollados por sociedades inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales y que conste además en su catálogo. Continuemos. Con los intereses por crédito con partes relacionadas. Se limita la deducibilidad de los intereses pagados localmente o al exterior para sociedades y personas naturales distintas de instituciones financieras. El monto total del interés neto en préstamos con partes relacionadas no deberá superar el 20% de la utilidad antes de la participación laboral, más intereses, depreciaciones y amortizaciones del respectivo ejercicio fiscal. Adicionalmente, se establece la no deducibilidad de los intereses de préstamos contraídos entre septiembre y diciembre del 2019 para pagar dividendos. Los abonos de estos créditos estarán sometidos, además, a impuesto a la salida de divisas cuando superen la tasa máxima referencial fijada por el Banco Central del Ecuador. Ahora vamos a ver el límite de deducibilidad de intereses con partes relacionadas. Vamos a revisar ciertos conceptos. El primero, UAPL. Vamos a identificarlo como la utilidad contable antes de participación laboral. La I como total de intereses pagados o devengados, la D igual a total de depreciaciones, la A igual a total de amortizaciones. MIN vamos a verle como valor mínimo de interés neto. El INR como interés neto en operaciones con partes relacionadas. IOR, intereses pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior. Visto estos 7 conceptos, vamos a ir al ejercicio, en el que vamos a ver la fórmula, es decir, la primera, el límite del 20%, que vamos a multiplicar por la utilidad contable antes de la participación laboral, más el total de intereses pagados o devengados, más el total de depreciaciones y más el total amortizaciones. Continuemos con el valor mínimo del interés neto, que va a ser igual al total de intereses pagados o devengados menos el total de rendimientos financieros o intereses registrados como ingresos grabados. A su vez, el interés neto en operaciones con partes relacionadas va a ser igual a los intereses pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior. Es decir, en el punto número 4,
el interés neto en operaciones con partes relacionadas no puede ser menor al valor mínimo del interés neto. Vemos ahora un resumen en cuándo el interés pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior es no deducible, cuándo es deducible, y vemos cuándo es un excedente también, acorde al gráfico que se muestra en la imagen. Vamos a ver ahora los cambios que hubieron en las provisiones para desahucio y pensiones jubilares patronales que nos afectan en nuestro cierre fiscal. Vamos a ver lo que estuvo vigente en el año 2020 y lo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, como deducciones teníamos los pagos efectuados por conceptos de desahucio y de pensiones jubilares patronales conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores como deducibles o no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y jubilación patronal. Ahora, a su vez, a partir del año 2021, que entran desde el 1 de enero, veamos qué tenemos. Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para la segunda se cumplan las siguientes condiciones. Y el artículo 8 nos menciona dos condiciones. La primera, se refieren al personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo en la misma empresa, y los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas especializadas en administración de fondos autorizados por la Ley de Mercado de Valores. Es decir, ahora vamos a ver los gastos generales deducibles, cómo nos cambia para lo que estuvo vigente para el 2020. Veamos. La totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales conforme lo dispuesto en el Código de Trabajo, a efectos de realizar los pagos por concepto de desahucio y jubilación patronal, obligatoriamente se deberán afectar a las provisiones ya constituidas en años anteriores. En el caso de provisiones realizadas en años anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no y que no fueran utilizadas, deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieran sido deducibles o no. Ahora, a partir del 1 de enero del 2021, los gastos generales deducibles. Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para la segunda se cumplan las condiciones que establece el número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es decir, los contribuyentes, así como las sociedades o profesionales que hayan efectuado el cálculo actuarial, deberán mantener disponible el estudio correspondiente frente a posibles requerimientos de los organismos de control pertinentes. Las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio y pensiones jubilares patronales deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieran sido deducibles o no. El Servicio de Rentas Internas podrá emitir una resolución de carácter general para la aplicación de la presente disposición. Algo muy importante a considerar también son los impuestos diferidos que se generan por las provisiones por desahucio y pensiones jubilares patronales. A partir del 1 de enero del 2021 serán deducibles únicamente en el periodo fiscal en el que se registren y no se reconocerá por este concepto ningún impuesto diferido. Las provisiones para atender los pagos de pensiones jubilares patronales que se refieran a personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo con el mismo empleador
pero que incumplan lo dispuesto en el literal B del numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, no serán deducibles. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en el que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. En cuanto a las provisiones por pensiones jubilares patronales que se refieran a personal que no haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo con el mismo empleador, aun cuando cumplan la condición prevista en el literal B del numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estas no serán deducibles y tampoco se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. Vemos ahora un resumen y un cuadro comparativo de lo que estuvo vigente en el año 2020 y cómo entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, en lo que es la jubilación patronal, el desahucio, en lo que es la constitución, el pago y el impuesto diferido. Vamos a ver ahora cuándo vamos a reconocer en el cierre fiscal un impuesto diferido. Se dispone que no se reconocerán impuestos diferidos por concepto de provisiones de desahucio y jubilación patronal. Adicionalmente, se reconoce un impuesto diferido por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados en un contrato y los cargados en el estado de resultados por la aplicación de la NIF 16. Adicionalmente, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones de la normativa contable, así como la esencia de la transacción. Una reforma muy importante a considerar es la promoción, publicidad y patrocinio. Se define lo que debe entenderse por gastos de promoción y publicidad y patrocinio y se incorporan los requisitos para la aplicación de esta deducción. Promoción y publicidad, aquella actividad por la cual quien se dedica a la actividad publicitaria recibe un aporte económico a cambio de publicitar con fines comerciales. Y patrocinio, la relación entre un agente patrocinador y un patrocinado, y que se efectiviza a través de la canalización de recursos monetarios y o no monetarios del primero hacia el segundo, y que contribuyen en la realización del fin patrocinado sin que implique una contraprestación directa en forma de pauta o publicidad. Ahora vamos a ver que se establecen condiciones para deducir el 100% adicional de los gastos de publicidad y patrimonio a deportistas considerando lo siguiente. Certificación del ente rector por cada deportista. A deportistas ecuatorianos en el exterior. Pago directo al deportista u organización sin intermediación. En el caso de bienes o servicios aportados valorados a precio de mercado y en el caso de que los aportes no se destinen a su finalidad, será no deducible y sin deducción adicional. Muy bien, vamos a ver ahora la deducción para eventos artísticos y culturales. Revisemos un poquito su definición. Estos eventos artísticos y culturales son un conjunto de acciones que toman lugar y se programan en un momento y espacio determinados y por el que se posibilita la producción, difusión y circulación de una o varias manifestaciones artísticas y culturales dirigidas al público en general. Se deducirá el 50% por organización y patrocinio de eventos artísticos ¿cuándo? En el primer caso, cuando sea evaluado y calificado por el ente de cultura y patrimonio. Segundo, cuando sea a artistas ecuatorianos en el exterior. Tercero, cuando es a pago directo al artista u organizador sin intermediación. Cuarto, en el caso de bienes o servicios valorados a precio del mercado. Y quinto, en caso de que los aportes no se destinen a su finalidad, será no deducible y sin deducción adicional. Continuemos ahora con las donaciones a favor de carreras afines a las ciencias de la educación. ¿Qué entendemos por ciencias de la educación? Es decir, que están encargadas de titular a docentes en niveles primario, secundario y superior dentro de las facultades de pedagogía.
será deducible hasta el 1% del ingreso grabado o el 1% de los activos siempre que sean calificadas por el ente rector a las carreras afines a la ciencia de la educación, cuando los recursos destinados sean para ampliar o mejorar la calidad educativa, cuando sea la donación directa a las instituciones educativas sin intermediarios, cuando podamos realizar y llenar el formulario de donaciones, y por último los aportes de bienes y servicios a valor de mercado y destinados para su finalidad. Y continuemos con la última reforma importante para el impuesto a la renta, que es el impuesto a la renta para las personas naturales. Se define la actividad económica conocida como ocupación liberal como todo servicio prestado directa y personalmente sin relación de dependencia. Se excluye la definición a trabajadores autónomos. Se define el concepto de ingreso neto como resultado de restar de los ingresos grabados del ejercicio fiscal los costos y gastos que le fueran aplicables por excepción de los propios gastos personales. Se establece reglas para aplicar la deducción de gastos personales de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas para personas naturales con ingresos netos anuales iguales o mayores a $100,000. Para personas con discapacidad se aclara que la devolución del IVA debe considerar la proporcionalidad establecida en el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades y se dispone que el devengo de intereses en la devolución del IVA se reconocerá únicamente cuando existe un acto administrativo que acepte el derecho a tal reintegro. Para adultos mayores, se faculta al Servicio de Rentas Internas a incluir más bienes y servicios de primera necesidad que dan derecho a la devolución de IVA. Y para migrantes se ordena que se deberá registrar el nombre completo, cédula y dirección domiciliaria del familiar radicado en el Ecuador que recibirá la paquetería exenta de aranceles.